2:34 de la tarde en la costa oeste. Una atleta venezolana desesperada debe huir del país tras recibir amenazas de muerte. La razón fue no salir a manifestar en marchas a favor del gobierno venezolano. Paola Serna estuvo con madre, hijos y nietos, quienes llegaron la semana pasada a Miami y ahora viven prácticamente de la caridad. Paola Serna, buena tarde. Adelante con el informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta pequeña familia debió abandonar Venezuela debido a las amenazas que recibió por parte de organismos del gobierno, así como ellos lo han denunciado. Básicamente, Ana María Cera era una profesora pública y al expresar su inconformidad y no salir a manifestarse, perdió su trabajo. Su hija es una atleta muy reconocida, Valentina Rodríguez, ha ganado numerosas medallas, no solo dentro del país, sino representando a Venezuela a nivel internacional. Ella también recibió amenazas por no salir a participar de las marchas a favor del gobierno y por supuesto debieron viajar aquí a los Estados Unidos prácticamente con una maleta y esperando la ayuda de la comunidad del sur de la Florida, como veremos a continuación. Que ya yo empecé como a esconderme, ¿sabes? Para no ir a las marchas, pero tenía que ir por mi hija, que es atleta, y ahí donde ellos más me obligaban. Y ya yo cansada de eso, ya es que yo le digo a ella que no, bueno, que su deporte yo lo puedo buscar en otro lado, pero que más importante es la vida, pues. En Venezuela era una mala situación ahorita por lo que estaba pasando y ahí nos obligaban a ir a protestas en contra de nuestra voluntad porque era peligroso, ya que había gases lacrimógenos y disparos y han estado matando mucha gente. No es un caso aislado. Estas personas trajeron 221 bolívares fuertes, eso significa como $3 en realidad. Y es su capital y necesitamos muchísima ayuda para ellos. Nosotros le hemos traído cobijitas, zapatitos, pasta de diente, pero es que no es suficiente porque ellos tienen que vivir acá. Tienen un caso por delante que seguramente será asilo porque tienen amenazas de muerte. El doctor Iván Guerrero está trabajando en eso. Y no es un caso aislado, está viniendo muchísima gente, tanto autoridades de la oposición, gente que ha trabajado o estaba trabajando hasta ayer, antier, en algún cargo gubernamental, pero por parte de la oposición, y gente también que como ellos estaba siendo obligada a venir a ir a las marchas, a defender una revolución en la que ellos ya no creen. ¿Temes que vaya a pasarle algo a tus familiares allá? Sí, puedo temer porque los vayan a matar, ya que ellos también están siendo amenazados y me da mucho miedo de que los maten o a nosotros si nos vuelven a mandar allá, que nos maten a nosotros también. Esta familia espera poder conseguir el asilo político y permanecer legales aquí en los Estados Unidos. Valentina es una niña con muchísimos sueños y nos ha dicho que su mayor anhelo es poder llegar a unas Olimpiadas mundiales. También es importante, de acuerdo con lo que nos han dicho los miembros de organizaciones que están ayudando a los venezolanos aquí en los Estados Unidos, que las personas aquí en este país pidan a los congresistas que se apoye a algún plan, algún tipo de ley especial para ayudar a todos los venezolanos que están viniendo como refugiados a este país, así como se ha hecho con otros países que han vivido situaciones similares. Con esto me despido, yo soy Paola Serna desde Miami, continúen con más desde nuestro centro de noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Paola Sernas, gracias por su información. Y hoy habló la fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Dijo, entre otras cosas, que para el gobierno venezolano era muy importante los derechos humanos, que cualquiera podía protestar, que cualquiera podía hablar, que no estaba criminalizada la protesta en Venezuela. Dijo también que en este momento lo que había era una campaña de medios de comunicación internacionales contra el país. Quiero saludar a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Alfredo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes, Idania, y bueno, buenas tardes a toda América Latina, y al Caribe y a los Estados Unidos que nos oyen. Hay una realidad, Alfredo, que hemos visto a lo largo de todos estos días en este programa. Hemos tenido múltiples entrevistas
contigo, con otros abogados del Foro Penal, con muchachos de los que han estado detenidos. Hemos tenido que ser testigos de narraciones escabrosas en relación a tortura. Sabemos, por ejemplo, que una de las angustias del Foro Penal es que no le dejan ver a los detenidos. Escuchábamos a Enrique Capriles hace un rato decir que en este momento ni siquiera se sabe cuántos detenidos hay en Venezuela. Es que los medios internacionales tampoco tenemos una cifra oficial de cuántos muertos han dejado la protesta. Cuando uno dibuja este panorama, le pregunto a Alfredo Romero, ¿cómo encaja dentro de esto la aseveración de la fiscal Luisa Ortega Díaz de que los derechos humanos son muy importantes para el gobierno bolivariano? Bueno, fíjate, como sabes, el Foro Penal venezolano ha llevado todas las detenciones y asistido jurídicamente a estas personas detenidas. Por una parte, quiero decirte que lamentablemente la Fiscalía ni siquiera ha aportado, por ejemplo, a los familiares listas de los detenidos donde se encuentran. Los familiares han tenido que acudir a organizaciones como la nuestra para una cosa tan simple, que es un servicio pues, que debe prestarle la Fiscalía si considera que los derechos humanos son importantes, como es que los familiares sepan dónde se encuentran detenidos. Por otra parte, quiero decirte que en las diferentes audiencias que se han celebrado ante los tribunales, las fiscalías y los miembros de la Fiscalía han estado presentes y han sido muy, digamos, eficientes y hasta vehementes en denunciar y en acusar a los estudiantes que han manifestado de terroristas, de criminales y ese tipo de cosas, pero cuando los estudiantes, nosotros como abogados, les presentamos a la Fiscalía y a los jueces los hematomas de estas personas que ingresan a un centro de reclusión y aparecen torturados, porque evidentemente si tú entras en un centro de reclusión sin ninguna marca en tu cuerpo y sales del centro donde estuviste detenido con hematomas y con golpes, pues algo tiene que haber pasado dentro del centro, no fue que te pegaste contra la puerta. Y eso lo hemos presentado a la Fiscalía y la fiscal niega inclusive que eso se haya dicho ante los tribunales, haciéndose de alguna manera, quiero decirlo así, pareciera hasta cómplice de esta situación de agresiones contra las personas. Y cómplice digo, y por eso hemos hablado, de que pareciera que es un plan de intimidación a la población, donde la fiscal se está haciendo parte de este plan de intimidación a la población. No es la primera vez que existe una situación de este tipo. Entre el 15 y 16 de abril del año 2013, hubo una serie de manifestaciones producto de las elecciones presidenciales y denunciamos ante la Fiscalía casos de torturas y de agresiones importantes de más de 179 estudiantes detenidos. Y la fiscal ni siquiera no es que no tomó en cuenta lo que presentamos, no es que no investigó, sino que inclusive dijo públicamente, cosa que no era cierta, que no se habían presentado denuncias cuando nos constaba el recibido de las denuncias presentadas ante la Fiscalía. En este sentido yo no me queda más que decir que es muy lamentable que la Fiscalía siga pues actuando pues con los ojos cerrados y de alguna manera en protección a delincuentes, porque quiero decirte que aquel funcionario que agrede, que abusa, que tortura a una persona dentro de un centro de reclusión o fuera, pasa a ser un delincuente, pero un delincuente más allá de un delincuente común. Se trata de un delincuente que actúa con la potestad del Estado, con armas del Estado, y pasa a ser un violador de derechos humanos. Y cuando es sistemático, es decir, cuando se produce de una manera repetida y bajo un patrón de conducta, como ha pasado ahora, que es el mismo patrón en diferentes lugares, en diferentes situaciones, pasa a ser un criminal de lesa humanidad, y la Fiscalía, pues, lamentablemente se ha colocado del lado de la persona que ha cometido los crímenes, obviando, repito, observar al menos, oír o acudir a aquellos que de alguna manera están denunciando estas situaciones. Ahora, por otra parte, la fiscal insiste en que existe una campaña en los medios internacionales por desvirtuar la realidad en Venezuela. Y uno se pregunta cómo asumir esta posición cuando hay cientos de videos hechos por reporteros ciudadanos que han dejado muestra gráfica de lo que ha ocurrido en distintas ciudades de Venezuela. Es decir, hemos visto a la Guardia Nacional, por recordar lo que pasaba el fin de semana, disparar bombas lacrimógenas al interior de edificios en San Cristóbal. Hemos visto a la Guardia Nacional cómo en tanquetas perseguía a la gente para llevársela por delante, o cómo con la motocicleta
motocicleta embestían igual a los manifestantes. Cuando hay esta cantidad de videos, ¿cómo obviar que eso está allí? Sí, y Dania, se me fue, no te escuché la pregunta, no pude, pero entiendo que me hablas del señalamiento de la fiscal sobre los medios y sobre la supuesta manipulación de los medios internacionales. Claro, sobre y te quiero decir que la campaña que dice la fiscal que hay, pero decía algo que es elemental, que es la cantidad de videos que están filmados. sí, fíjate, en cuanto se respecta, recuérdate que ya lo hemos denunciado. Aquí se trata de un plan de un gobierno estructurado donde la propia fiscal es parte, con el objeto de sistemáticamente atacar a un grupo de la población de la disidencia. Eso lo hemos dicho en varias oportunidades y ese plan es estructurado. Entonces, evidentemente, siempre se va a negar lo evidente para cualquiera. Ahora bien, en lo que respecta a violaciones graves de los derechos humanos, en el mundo entero ha sucedido que cuando gobiernos son violadores de derechos humanos y crean un Estado, digamos, terrorista, porque eso es lo que sucede, que aterroriza a la población, como está pasando ahora, que la Guardia Nacional, algunos funcionarios comandados por algunos jefes, entran dentro de los domicilios y disparan contra las personas. Por ejemplo, lo que pasó hoy, fíjate, el día de hoy, por hablar de tantos casos, una persona en el Táchira, un muchacho, se encontraba caceroleando, es decir, dándole golpes a una olla en el balcón de su edificio. Y un guardia nacional entra a donde estaba la urbanización con varios guardias nacionales, le disparan perdigones, en este caso al muchacho, le disparan en el ojo y el muchacho herido cae del balcón y muere. Este es Jimmy Vegas, que murió el día de hoy. Cuando vemos situaciones que son reales, por ejemplo, de Geraldine Moreno, que murió hace 2 días porque le dispararon con perdigones en la cara, cerca de la cara, que el cartucho de los perdigones, es decir, los perdigones estos de goma, de plástico, no fue tal la forma que le disparan que el cartucho llegó a la parte de atrás de la cabeza, se le introdujo en el ojo y le llegó a la parte de atrás, casi del cerebro, el cartucho completo. Cuando esas situaciones suceden y tú observas, eso no solo por videos, sino están las víctimas, están los testigos, pero además hay videos que todo el mundo los ve porque estamos viendo que son videos directos, es decir, del persona que directamente lo coloca en su Twitter porque lo grabó o en su canal de YouTube, pero la fiscal no ve eso. Entonces estamos observando definitivamente una complicidad o un encubrimiento de la situación. Y eso hace todavía más grave la situación, pero lo hemos señalado así. O sea, recuérdate, este es un Estado, en este caso un gobierno, que está controlando un Estado que está violando groseramente los derechos humanos. Hay una crisis represiva, o sea, un aumento de la represión importantísima. Al día de hoy, a esta hora, acabamos de sacar el último reporte del Foro Penal Venezolano, van 599 personas detenidas, de las cuales algunas han sido, la mayoría han sido liberadas, pero que han estado presas a los efectos de sancionarlos por manifestar. No han encontrado ni siquiera evidencias para podernos mantener detenidos y han tenido que ser liberados. Son 599 personas ya desde el 9 de febrero que aumentan día a día. Solo el día de hoy, es decir, en este momento, hoy, finalizando el día, hubo 60 personas detenidas en todo el país que te estaban manifestando. Eso no lo reporta la Fiscalía, es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que aquí hayan 600 detenidos? Es decir, ¿qué pasa? Todo el mundo aquí es criminal, es decir, todo el mundo es delincuente, todo el mundo tiene razón por lo cual detenerse, o es que hay un Estado represivo dentro del cual se está no solo deteniendo a personas, sino también se está abusando, disparándole a quemarropa, asesinando a personas, agrediéndolas e inclusive hiriéndolas de bala en muchas ocasiones. Lo que se está viviendo hoy día, por ejemplo, particularmente en Valencia y el Táchira, es algo grotesco, en el Táchira y el estado Carabobo, porque se ingresan, como decía anteriormente, la Guardia Nacional a los edificios, a los apartamentos, le disparan a las personas incluso dentro de sus casas. Eso no se había visto en Venezuela nunca, y esto es algo que realmente se hace muy, muy grave y nos tiene evidentemente preocupados y muy atentos ante todo lo que está sucediendo. Quiero agradecer a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Muchas gracias.